cogido toda la poesía y haberla puesto de bibliografía. Yo no he tenido acceso a toda la poesía, ni tengo acceso, pero podías haber cogido, fíjate, por elegir un poeta, que podías haber cogido la obra de Rilke, toda la obra de Rilke, y haberla puesto aquí así. Que para los que estáis aquí, si no habéis leído a Rilke, si no os habéis acercado a la obra, pues es que las elegías, para empezar con Rilke, las elegías son maravillosas. Yo creo que María tendrá... Sí, tiene, es una enamorada de Rilke. María, seguro que tienes cosas de Rilke aquí tú. Claro, ¿no? ¿Cómo no voy a tener? Dice, como si fuera... Es que es por eso digo, elegir uno. Pues, un poeta, no, un poeta. Uno. Es que justo lo había sacado encima de la mesa, pero no sé, yo no he recogido la mesa que teníamos aquí. La mesa está allí. ¿Dónde está? Rilke, ahí. ¿Dónde? Pues Rilke es como una fuente de... como la Esfinge y Edipo todo el rato. Rilke no para, o sea, toda su obra es un diálogo con la Esfinge. Toda su obra. Está muy bien al leer a Rilke, leer un poco de su biografía, o leer su biografía. Y hay una biografía que sí que la tengo aquí, porque... ¡Oh! No me la he traído. Es brutal de Rilke, son los 49 párrafos de Antonio Pau. Mira. Eso es brutal. Ay, no me la he traído, qué rabia. Bueno, pues hay un libro de Lu Andrea Salomé sobre Rilke. Lu Andrea Salomé es otra imprescindible. Y ella, mucho mayor que Rilke, fue amante de Rilke y de Nietzsche. Y empujó a Rilke a salir al mundo. Rilke, sabéis que su madre, que quería que fuera una niña, le llamó René, que es nombre de niño y de niña, René María. Y lo vestía de niña. Y lo llevaba con unos volantes, y lo llevaba tal. En esa cultura francesa que había en el momento en Centro Europa, porque él es alemán. Fue Lu Andrea Salomé el que le cambió el nombre. Que le dijo, no, tú no puedes seguir llamándote René. Tienes que reivindicar tu nombre masculino alemán. Reiner, y le cambió el nombre. Bueno, pues Lu Andrea Salomé escribe un libro sobre Rilke en el que desmenuza toda la poesía de Rilke. Dejamos el libro de las horas. Claro, de amante a amante. Él siempre estuvo enamorado de ella, ya. Ella era mucho mayor que él. Y bueno, nadie me le conoce mejor que ella. Entonces, ese libro es que no ha desaparecido. No, que me estaba trayendo yo uno y tampoco lo tengo. No, Marina, ponte aquí. Que no es nada fácil. Le quería enseñar a la gente 2 libros de Rilke que creo que son los más fáciles para empezar. Tú tienes acantilado, el libro de las horas. Las horas. El libro de las horas, que es un libro de... El libro de las horas podría ser el principio. Marina, ponte aquí con... Y después la antología que ha preparado Antonio Pau, que es una delicia. Eso no lo conozco yo. Elena, que estaba puesto en la mesa de aquí. He puesto toda esta mesa, la había llenado de poesía de arriba abajo. Bueno, volveremos a por ella. ¿Te vas tú allí, Martín, conmigo? Bueno, pues Rilke pues es esencial para todo esto. Lu Andrea Salomé me da una rabia porque es que... Y después, por supuesto, perdona, ese es maravilloso. Este es ineludible y además es prosa. Esa es la palabra. Prosa, con lo cual es muchísimo ineludible. Mucho más fácil. Bueno, y esto me parece a mí.
Esto es de foto más que grabación. Ay, es verdad, páralo, Mónica, porque esto no es... No, ¿qué más da? Así ha salido todo lo que viste. Y porque Rilke tiene maravilloso las cartas que ha escrito. Y las cartas de Rilke sobre Cézanne, que vamos a hablar de Cézanne también. Rilke con Cézanne, que sufrió una fascinación. Rilke estaba fascinado por Cézanne. Sí, porque Cézanne habló mucho del proceso creativo y la contemplación en la obra de arte. Y Rilke se sentía identificadísimo con ese lenguaje. Y estaba fascinado por Cézanne. Con lo cual las cartas... Este es el que dice María. No, este es el libro de horas. Este es una maravilla. Este es una maravilla. Tenía yo subrayado... A ver si lo encuentro aquí, porque tenía yo subrayado un poema de este libro y me lo he dejado yo en mi casa. Bueno, pero lo vamos a usar. Sí. Vale, pues Rilke, El misterio de la creación. A mí este libro me gusta especialmente, no solo por el fragmento del misterio de la creación, sino porque hace un epitafio en el funeral de Freud sobre Freud, que es maravilloso. A mí me toca por la obra de Freud que a mí me sulibella, como con los perjúmenes, y el epitafio que hace sobre Freud, porque eran muy amigos, es espectacular. Este es de los míos. Byul-Chul Han, que es muy conocido de esta librería, de todos los que estáis aquí. Yo, para este tema, os rescataría estos dos. La salvación de lo bello y otro más, que sé que tiene María ahí. Vida contemplativa y Loa a la tierra, que no es de los famosos de Byul-Chul Han, pero a mí me parece que es el libro sobre contemplación más bonito que hay. Loa a la tierra. Sé que María lo tiene. Bueno, no importa, pero vamos, que los podéis conseguir. Bueno, pero estará, no importa, ahora no hace falta ahora. Este libro, creo que este libro es una especie de autobiografía de Louis Bourgeois. ¿Sabéis quién es Louis Bourgeois? Sí, ¿no? ¿Habéis visto las arañas del Thyssen? Del Thyssen, del Guggenheim. Pues ella es la autora. Y este es un libro que es como si ella se rasgara las vestiduras y expusiera todo su proceso creativo, independientemente, porque su obra es dura, y es muy grotesca y tiene escultura muy... Se hace difícil mirarla, la obra, pero cómo habla ella del proceso creativo es fundamental. Ya solo el nombre, el título del libro, Construcción del Padre y Destrucción del Padre, pues habla de todo lo que hemos estado hablando nosotros. San Juan de la Cruz, pues es que también había que leerlo para hablar de esto. En fin, y más. Pero tenía que acotar. Al final llegué a un punto que dije, no voy a hablar de ningún autor. Se acabó. Porque los autores están ahí para los que, aunque no va a ser verdad, voy a hablar de alguna cosita. Pero los autores están ahí para consultarlos. Vente más delante. Sí. No, genial, de verdad, gracias. O Rocío, que está ahí en la última, al final. Te oímos genial. Bueno, yo creo que además hoy me voy a levantar porque voy a levitar. O sea que me vais a oír muchísimo mejor. Quiero decir que la bibliografía para preparar esto es tan extensa como venir a esta librería y decir, bueno, ese de ahí, pues eso ya es bibliografía. Yo tenía que acotar. Digamos que el campo literario prince para hablar de esto es la poesía. Pero hay otro libro, Zagayevsky escribe sobre Rilke,
que está aquí. Releer a Rilke. Sí, que es de Acantilado. Es un libro muy finito, muy finito, muy finito, pero que está pues también, es que os lo leéis en, pues no sé, en una tarde y lo podéis volver a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. No sé, la bibliografía es infinita, pero vamos con el tema que nos ocupa. La belleza, la vía sublimatoria y la creación artística, de principios, viniendo de donde venimos, que es de la libertad y de todo el revoltijo que ocasionó la libertad, que es esencial, es que es esencial. No voy a adelantar, Pilar, pero luego vas a ver. Es esencial. Venimos de ahí. Y me decía Mónica cuando acabamos el otro día, ay, qué pena, es que no has hablado del inconsciente, con lo que me gusta a mí el inconsciente. No voy a volver a hacer el chiste que hice el primer día del inconsciente es mi marido y está fuera, pero ella se refería. Pero no paré de hablar del inconsciente. No paré de hablar. Lo que pasa es que lo actuamos. No lo nombramos, lo actuamos. En el sí, no, pues yo creo, pues no, pues sí, pues no, pues... Estuvo todo el rato presente porque la libertad solo se puede ejercer desde lo más inconsciente, si es libertad de verdad. Vale. Pero sí que vamos a retomar la idea de inconsciente hoy para hablar de un mecanismo de defensa que es, pues no sé si deciros que es, alguna vez yo lo he llamado un superpoder, porque realmente es un superpoder, ¿sabéis? Los niños cuando son pequeños a veces que nos dicen, es que no tenemos poderes, es que yo quiero tener poderes. Bueno, pues tenemos un superpoder, que es increíble, que es la sublimación. Pero un superpoder. Yo voy a ver si lo puedo definir, porque no es fácil. Pero para definir la sublimación, además, no es que quiera definirlo, yo lo que quiero es que lo localicéis en vosotros. Yo quiero que hoy salgáis de aquí con una capa de superhéroes, diciendo, es que yo tengo superpoderes, porque lo tenemos. Lo que pasa es que los superpoderes hay que encontrarlos, hay que ejercitarlos, hay que saber cómo utilizarlos y que no nos utilicen a nosotros. Tiene su intríngulis, pero no querría definirlo, querría que dijerais, ¡ah! Sí, yo lo tengo esto, yo lo tengo. Para explicar la sublimación voy a ir un poquito atrás y vamos a retomar la idea de inconsciente, porque como la sublimación es un mecanismo de defensa del inconsciente, vamos a explicar qué es mecanismo de defensa, para qué sirve y dónde están, ¿no? Porque si no se quedan como palabras así. No me voy a liar mucho en eso, os lo prometo, no va a ser mucho. ¿Os acordáis que hablábamos de esas mujeres que se encontró Freud en la Salpêtrière, en este hospital psiquiátrico en París, que eran mujeres cuyos cuerpos funcionaban perfectamente, oye, pero que no andaban, no oían, se quedaban mudas, y dijimos, bueno, pues eso que les hace no hablar, no oír o no andar, o no poder concebir hijos cuando todo, la matriz, todo está perfecto. Bueno, pobrecito inconsciente, le estoy poniendo como del malo malísimo de la película. No solo es eso, también es el que hace salir de una situación que parece imposible. Cuando vemos esas personas que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que habiendo pasado por esto, por esto y por esto y por esto, oye, que está aquí, está de pie, y no solo está de pie, sino que tiene una humanidad y una valentía? Bueno, pues eso también es el inconsciente. El inconsciente es el enigma. Por eso estas charlas van sobre el enigma. El inconsciente es el gran enigma de la existencia propia. Lo velado. Lo velado tiene mucho que ver con el arte. Vamos a hablarlo ahora. Es la metáfora. Es lo que no se presenta explícitamente y se pone sobre la mesa. Es aquello que hay que indagar para encontrarlo. Y el inconsciente
que está hecho, ¿os acordáis del primer día? Está hecho de la misma materia, el inconsciente y nuestro yo, porque el inconsciente, recordad que está aquí. Decíamos, no, es que está aquí. Es que está, no está en el hipocampo, no está en la glándula pineal, no está en la amígdala, no está en la corteza, no. Está aquí, está en la voz, está en la manera de mirar, está en el abrazo, está en el tacto. Está, se nos sale por los dedos. Se nos sale por los dedos, para bien y para mal. Y está hecho, decíamos el primer día, de la misma materia que el universo. Y funciona igual que la física subatómica. Funciona con las mismas leyes. Y os acordáis que decíamos una cosa para mí muy impactante. En el inconsciente está guardada la memoria de la creación. No quiere decir que tengamos acceso a ello. Nunca vamos a tener acceso a ello, porque no tenemos acceso a todo el inconsciente, porque no se puede desligar el concepto de inconsciente del concepto de enigma, igual que la vida o que la muerte. El enigma está siempre presente. No tendremos acceso a ello, pero actúa en nosotros, porque no hace falta, más bien al revés, aquello que nombramos deja de tener poder sobre nosotros o tiene menos poder. Lo que no nombramos tiene mucho poder. Y aquello a lo que no tenemos acceso, como el inicio, es muy, muy poderoso. Muy poderoso. No sabremos rastrearlo, pero también se entrena el olfato. Se entrena. Y uno, ¿no os ha pasado nunca que vais por la calle o estéis en vuestra casa y de repente hay un olor, huele muy bien, hay un olor y dices, ¿y este olor es de dónde sale? No ha cambiado nada, huele a rosas, huele a flores, huele este olor. Y no viene de ningún lado, pero algo te embriaga. Bueno, pues eso que no tenemos acceso también nos embriaga. Si te dejas ser y estar, también embriaga. Y eso va a ser muy importante después, porque vamos a hablar de la mística y de la contemplación. Sí, nos da tiempo a todo, que espero que un poco sí. Vale, pues este inconsciente tiene unas leyes. No es un lugar tan anárquico como pudiera parecer. No son las mazmorras. No. Está bastante estructurado. Tiene leyes. Lo que pasa es que son leyes que se explicarían más si fuera un movimiento pictórico, pues serían leyes que tienen más que ver con el surrealismo, por ejemplo, que con otra cosa. Porque no hay tiempo, porque no hay linealidad, porque no hay causa y efecto, porque hay condensación. En el inconsciente los elementos se pueden superponer y tener otra nueva forma para hacernos una jugarreta y ocultar su significado. Esos son los sueños. En los sueños, a mí me hace gracia esas cosas que... Diccionario de sueños. Si sueñas con sardinas, es que vas a tener un no sé qué. Bueno, pues eso es un timo. Es mentira. No puedo decirlo de otra manera. Eso no es así. La sardina, en un sueño, es la condensación de vete tú a saber cuántas cosas. Es verdad que te está diciendo algo, porque es verdad que los sueños nos hablan, pero desde luego no hay un diccionario español, sueño español. No, son condensaciones. Vale, y resulta que el inconsciente tiene una función fundamental, importantísima. Yo me emociono mucho hablando del inconsciente, ¿eh? Os voy a beber agua porque se me sale la lágrima a mí. Me emociona hablando del inconsciente, lo he contado 1000 veces, pero es que me parece muy bonito. Cuando yo tenía como 16 o 17 años, cayó en mis manos un libro que no recuerdo el autor y no recuerdo cómo cayó en mis manos, pues porque yo era voraz con la lectura, era voraz, pero entonces lo mismo me leía esto que aquello, no me importaba, no tenía criterio. Y así me pasó, que me leí cada bodrio, pero bueno, está bien, también está bien. Y cayó en mis manos un libro que se llamaba El inconsciente, ese antiguo concepto de alma. Me pareció un título de lo más sugerente. Yo leí aquello
Y dije, yo no puedo hacer otra cosa en la vida más que buscar esto. O sea, ya no voy a hacer nada más en la vida. Yo no quiero hacer más en la vida más que averiguar qué es esta pasada. ¿Y quién es este señor, que se llamaba Sigmund Freud, que se atreve a decir esto? Yo estaba en el colegio, o sea que por eso 16, 17, era pequeña. Repipi, pero pequeña. Y eso he hecho. Yo no he hecho otra cosa. No he hecho otra cosa, buscar en mí y en otros. E intentar hacer como una labor de artesanía con la materia inconsciente que me he ido encontrando, primero en mí y en otros, y hacer con eso vasijas, jarrones, platos más o menos presentables con la materia del inconsciente y tocarla y manosearla. Vale, pues el inconsciente tiene una función esencial, que es protegernos. Lo que pasa es que nos protege de una manera tan rara, porque nos protege para el otro. Es decir, el inconsciente nos protege para que seamos capaces de vivir con, hacia, por y para el otro. Esto, o sea, a ver, es que se ponen los pelos de punta, o sea, que tengamos algo. Por eso digo que en el origen, sea cual fuera este origen, que no lo sabemos y quizá no lo sabremos nunca y no lo debemos saber, no debemos saberlo. Esa materia de la que estamos hechos, pues se diseñó una maquinaria que nos protege para hacernos capaces de vivir hacia él, en comunidad, con los otros, en la polis de Hannah Arendt. Esa es su labor fundamental. Pero claro, a veces se lo ponemos muy difícil. Porque además el inconsciente es bestia, ¿eh? O sea, tiene la fuerza de la naturaleza. Los maremotos, los terremotos, los volcanes explotando, la visión de la naturaleza amable y la madre naturaleza se te tambalea un poco cuando ves esas erupciones. El inconsciente tiene esa fuerza. Y a veces, ¿cómo se dice? Un volcán erupciona, ¿no? Explosiones. También pasa eso. Y es tan fuerte la fuerza, con perdón, del inconsciente que nos protege a una costa de nosotros mismos. A una costa de nosotros mismos. Si para protegernos de algo nos tiene que enfermar, enfermamos. O sea, fijaros si es importante esto de lo que hablamos. Y para protegernos, pues el inconsciente tiene una cosa que se llaman mecanismos de defensa, que encontraron. Hay un librito que se llama El yo y sus mecanismos de defensa de Anna Freud, que es la hija de Freud, injustísimamente tratada, primero por su padre y luego por la historia. Hay un libro sobre ella, que es El sabor de las frambuesas silvestres. El sabor de las... fresas silvestres. Ese libro, que es precioso. Marina, te encantó ¿te acuerdas? Fresas silvestres para Miss Freud. Ese libro se llama... Novela, totalmente novela y pero muy fiel. Lo único que no es fiel es el título, porque en el original no eran fresas, eran frambuesas. Esto es un sueño que ella tiene que su padre analiza, y son frambuesas. Y esto es Freud y ella es su hija Ana. Es una historia preciosa la de Anna Freud. Y ella escribió El yo y los mecanismos de defensa. ¿Y qué son los mecanismos de defensa? Pues son las herramientas, las dinámicas que tiene el inconsciente para protegernos. Por ejemplo, nos defiende, nos protege contra la angustia, que sería el sentimiento más de andar por casa sin meternos en patología seria. La angustia es algo que todos hemos experimentado en el día a día, por motivos distintos. O sea, la angustia es consustancial a la vida. Es como, creo que os decía también el primer día, hay reacciones de química orgánica que desprenden calor, porque sí.
porque sobran 2 de hidrógeno, no sé cuántos de tal, y se desprende calor. Y se desprende calor para que la ecuación química pueda seguir. Bueno, pues eso pasa en la vida con la angustia. Vivir produce angustia. Sin más, la cosa es qué podemos hacer con esa angustia. Y el inconsciente hace muchas cosas. Por ejemplo, dice, esto es muchísimo, esta angustia es enorme, le va a aplastar a esta persona. Pues se me ocurre que la voy a partir en trozos. Y eso es lo primero que hace, la parte en trozos. Y la parte en trozos. Claro, como hemos dicho que el inconsciente está aquí, y en el yo, eso quiere decir que fracciona al yo. Lo fracciona. Lo primerito que hace, partirlo. Y dice, bueno, ¿y qué hago yo con todos estos paquetes? No caben. Esto a mí no me cabe. No te ríes, pero habla así el inconsciente, ¿eh? ¿Qué hago yo con todos estos paquetes? Y dice, ay, mira, le voy a dar 2 a Mónica. Que sin que se dé cuenta, ella no se va a dar cuenta, pero yo en los bolsillos, ¡pum!, le meto 2. Eso se llama proyección. Por ejemplo. Dice también, ¿y si los voy tirando así por la ventanilla? Espérate, acabo de dar preguntas. Si los voy tirando así por la ventanilla sin que nadie se dé cuenta, los voy tirando así por la ventanilla, las cajas. ¿Sabéis esa imagen espantosa que ya no se ve y se ve en el cine, espantosa, que yo espero que ya no volvamos a ver nunca, de las latas que se ataban a las colas de los perros o de los gatos, salían pitando y la cola detrás? Eso nos hace el inconsciente, las cajas de inconsciente que arrojamos por la ventana. Se nos vuelven persecutorias. Se llama así, persecutorio. Y te das la vuelta, ¡pum!, y te lo encuentras. Y como ya no lo reconoces como tuyo, el susto que te pegas es brutal. Es brutal. O, por ejemplo, dice, voy a juntar estas 2, porque con estas 2 a lo mejor me hago yo, pues yo qué sé, para guardar zapatos. ¿No? Yo qué sé. Pues eso se llama condensación, que es comprimir trozos de angustia e intentar darles uso. Es un fracaso. Y así varias. Estas son las más importantes. Luego hay una muy complicada que es mi favorita, que es la identificación proyectiva. La identificación proyectiva. Pero eso es complejo y si queréis alguno luego se lo cuento después, pero no nos vamos a meter en eso. Y luego dice el inconsciente, estoy harto de cajas. No me caben por ningún lado. O sea, las he dado a Mónica, le he dado 4 a Irene. Otras las he metido debajo de la mesa. Otras me las me las pongo yo en la cabeza y me creo que he crecido. Estoy harto. Yo tengo que hacer algo con todas estas cajas. Tengo que hacer algo. Tengo que elaborar, diseñar un sistema de reciclado. Las voy a reciclar en algo que me permita ser consciente de que estas cajas son mías, pero que no las vaya utilizando, no las vaya guardando aquí porque se están pudriendo o están oliendo mal. Y entonces el inconsciente va y se inventa la sublimación, que es, como os decía antes, el gran superpoder. Un inciso. Creo que el primer día también hablamos de 2 grandes pulsiones que había en el inconsciente. La pulsión de vida, pulsiones de autoconservación y pulsión sexual por un lado, y la pulsión de muerte por otro. ¿Os acordáis? 2 fuerzas en principio opuestas. Creo que dijimos también que la pulsión sexual no es sinónimo de genitalidad. La genitalidad es una forma de pulsión sexual, pero la pulsión sexual tiene que ver con el deseo de vivir, el deseo de ser, el deseo de crecer, el deseo de trascender, es lo que te empuja a desear, porque el deseo es el gran antídoto de la angustia, el gran antídoto de la angustia. Alguien que desea, no en vacío, no esas personas fantasiosas que quieren, no. El deseo tiene un destino y es corpóreo.
El deseo calma la angustia inmediatamente. La genitalidad es solamente una forma de sexualidad. Entonces, cuando hable, que voy a hablar bastante de la pulsión sexual, tomadla desde ahí. Cuando me quiera referir a lo genital, a la genitalidad, lo llamaré así, para no confundir. ¿Vale? Bueno, pues resulta que el inconsciente, que sabe que esa pulsión sexual es la pulsión de vida, dice, todas estas cajas que se las está quedando, están guardándose en el reino de la pulsión de muerte, voy a ver cómo puedo transformarlas en algo que en teoría no tiene nada que ver con la pulsión sexual, pero que me va a dar gasolina. ¿Me entendéis? Y entonces se inventa la sublimación, que es la transformación de energía inconsciente ligada a la pulsión de muerte, es decir, que nos frena, que nos escinde, que nos parte en trozos, en algo que en teoría no tiene nada que ver con la sexualidad, tomada como le hemos dicho, con el deseo, no tiene nada que ver, pero que en cambio es alimento para la sexualidad. Es complejo, ya lo sé que es complejo, lo repito las veces que queráis. Va a ser más fácil verlo en las vías que toma que en la definición, pero lo repito si queréis. ¿Sí? La sublimación es el mecanismo de defensa inconsciente que transforma la materia de inconsciente ligada a la pulsión de muerte, es decir, a la que nos impide avanzar, a la que nos tiene fragmentados, que nos tiene escindidos, nos parte, nos impide desear, la transforma en un objeto, pero en un objeto, o sea, en esto, palpable, o sea, objetos reales de la vida cotidiana, nada de abstracto, objetos de verdad, concretos, que en teoría o en principio no tendrían nada que ver con la sexualidad, pero en cambio ese proceso de transformación es gasolina para la pulsión sexual. ¿Propia o de Propia. comunitaria? Propia. ¿Poner un ejemplo con un Sí, voy a objeto poner, palpable, como que digo? voy a poner un montón de ejemplos, porque esto tiene ejemplos concretos. Déjame mirar aquí porque, sí, mira, aquí puedo decir. Los campos que elige la sublimación para la transformación en objetos concretos son la genitalidad, ahora sí, la genitalidad es una vía sublimatoria, la cultura, dentro de la cultura el arte, el objeto artístico, la contemplación y la mística. No es lo mismo contemplación que mística, aunque están muy, muy relacionados. Pero también no es lo mismo mística y arte y están muy, muy relacionados. Porque el proceso que lleva esto es el mismo. Os las repito si queréis. La genitalidad, la cultura, el arte, la contemplación y la mística. El arte dentro de la cultura, o no, aparte. Cultural. Sí, barra. Porque no lo hago sinónimo porque no toda la cultura es arte, porque como decíamos el primer día, creo que contestando alguna pregunta, por ejemplo, el folclore. Yo no sé si es arte, no me voy a poner aquí a definir lo que es arte o no, no me voy a meter en eso, ¿no? Pero el folclore, los bordados que hacían nuestras madres, o que hacen, las canciones que se repiten, las canciones de infancia, las canciones de todo un folclore de una sociedad, todo eso es a lo que llamo cultura. Y luego está el arte, que pues, es casi todo esto, la poesía, la pintura, la filosofía.
la contemplación y la mística. En realidad, estos apartados están interrelacionadísimos porque funcionan por los mismos principios. Entonces, casi uno se puede saltar de uno a otro. Son, no digo intercambiables, pero son muy flexibles, se pasa muy fácil. Los místicos escriben poesía, los poetas contemplan. Es muy lábil, muy flexible estos compartimentos, no son estancos. Entonces, Lidia, un ejemplo es eso, un poema. Un poema. Vale. Luis Bourgeois, ¿os ha quedado claro lo de la sublimación? Porque es muy importante, ¿eh? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice que no? ¿No? A todo el mundo le sale... Por ejemplo. A todo el mundo le sale la sublimación de esa manera. O sea, y todo el mundo en su vida, en algún momento, esa sublimación le pasa. Pues eso es muy buena pregunta y recojo la tuya también, ¿eh? Porque, como decía antes, estos mecanismos de defensa, y sobre todo este que es el top, hay que educarlo. Tiene que haber disciplina en el educar. Todos lo tenemos, todos tenemos la capacidad, pero hay que abrirle las puertas, hay que darle los primeros sílabas del lenguaje para que pueda hacerlo. Entonces, qué importante es que los niños en la infancia tengan a su alcance pinturas, ceras, plastilina, cosas tan fáciles y tan sencillas como esas, que, bueno, hay una cosa esencial, que es el juego. El juego de un niño es una gran sublimación. Es la gran sublimación. No lo he nombrado aquí porque lo tenía dentro del arte, pero me voy a poner aquí porque veo como caras tapadas. El juego es el acto sublimatorio, porque en el juego el niño, hay por aquí una poesía de Paul Celan, que no sé dónde está, pero es algo como enseña tus manos, enseña que tus manos hagan, no lo hagas tú, que tus manos hagan, no estés tú, que tus manos hagan, que juegues. Eso ya en sí es sublimación, porque cuando tú ves a un niño pequeño que está jugando con unos cubitos de madera, unos palitos, o con nada, o con un tenedor, que con el tenedor va haciendo así, rayas, y parece que no está presente en el juego, ¿no? Está abstraído, está contemplando algo y está creando. Qué importante es permitir que los niños jueguen, tengan juego libre. Esa es una vía de entrenamiento a la sublimación. Un niño que ha jugado y que juega libremente, no, cuando digo juego libre no es hacer un puzzle, que las piezas encajan en el sitio, que también, los puzzles genial, pero eso no es juego libre, ahí no está creando nada. O sea, un juego es 2 telas y 2 maderas y el niño se pone la tela, esa misma tela luego le sirve para tal y luego... Eso es juego libre. Esa es la gran vía sublimatoria. Eso es una puerta de acceso para posteriores actividades de sublimación. O sea, que tiene que jugar sin normas preestablecidas. Bueno, lo podríamos llamar así, sí, puedes decirlo sin normas, pero más que sin normas es sin una dirección, sí, sin una... vamos a jugar... Eso, el puzzle es que me parece como el ejemplo más palpable de lo que es una pieza que va en un sitio, no va aquí, ni va aquí, ni va allí, va aquí. Pues a lo mejor en otro momento posterior, pues a hacer puzzles resulta que cognitivamente te ayuda, tal, segurísimo. Pero para esto lo que estamos hablando,
Hace falta eso que se llama juego libre. Juego libre. Y si la tecnología entra en juego, ya deja de ser libre. Si la tecnología entra en Porque veo que juego... todos los ejemplos que pones Ya no hay juego. son de palos, piedras, telas. La tecnología mata la sublimación. ¿Por qué? Eso ahora no, porque no, daría para 1 hora, pero si quieres tú y yo lo hablamos en otro momento. Pero la tecnología... Mira, pero sí voy a hablar un poquito de ello cuando hable después de Byul-Chul Han, a ver si ahí te da. Pero la tecnología será útil para otras cosas, no lo sé, pero esto lo mata. ¿Y si ese O sea, juego libre tenemos se puede dar dentro de la tecnología? No. No se puede. Por definición ya es imposible. Por definición, porque se tiene que poder tocar. Se tiene que poder tocar. A lo mejor se inventa la inteligencia artificial dentro de nada, que no tengo ni idea, hace eso posible, que se puedan tocar. Y ahí habrá que repensar. No me atrevo a decir que no. Pero hoy por hoy, no sirve. No sirve. Lo mata. Tenemos un problema enorme, porque sin la sublimación es muy difícil vivir. Sin la sublimación, sin el deseo que da de vuelta de cambio la sublimación, vivir se hace insoportable. La angustia, o sea, el individuo, el sujeto, fracasa ante la angustia. La sublimación es muy de verdad, muy importante, muy necesaria. No sé si... ¿quién pedía ejemplos? ¿Quién era? Era Lidia, no, pero ya alguien más por ahí. ¿te ha quedado un poco más claro? Sí. El juego sí. Es el gran sublimador. Por eso digo que son cosas concretas de las que hablo, ¿eh? No estoy hablando, parece que es muy abstracto, pero no. Yo tengo mi gran marco sublimador en mi fantasía, es la cocina, la que era la cocina de mi abuela materna, que para mí era un lugar de magia, porque de ahí salían una cantidad de olores, unos cantos. Mi abuela estaba todo el día cantando La Niña de la Puebla y la copla toda pastilla, y se oían unos ruidos, o sea, todo me llevaba a lo sensorial. Escuchaba la voz de mi abuela y me llevaba a un lugar, los olores de esa cocina que no paraba de hacer cosas y cosas y cosas y cosas. Eso es un gran acto sublimatorio. Por eso no hace falta que sea arte, pero es cultura. Eso es cultura. Lo sensorial es cultura. Y el colocar a un niño, una niña en mi caso, ante esa bacanal sensorial que yo viví, es colocarla ante la puerta de la sublimación. Yo luego ya no he podido dejar ni de cantar, ni de cocinar, no puedo, sigo. Es mi manera de encontrarme a mí en la sublimación y mi manera de vencer la angustia. Me decía, antes estaba hablando con María antes de empezar y estábamos diciendo que tenía muchas horas de consulta y que estaba viendo a muchos pacientes. Y claro, ¿cómo filtras toda esa angustia que te vas llevando? Pues cantando, pintando, cocinando, estando aquí hoy, leyendo a Rilke, paseando estos días de sol. Eso es la sublimación, esos son ejemplos de sublimación. No solo crear, también leerte un libro ya. Por supuesto. Por eso decía, separaba entre cultura y arte. Y separaba entre contemplación y mística. Se puede tener todo a la vez, pero no hace falta. Pero lo primero que has dicho es... la genitalidad. Exactamente. Entonces, sí. Y no hemos hablado todavía de ello. Las relaciones sexuales son un gran canal, el deseo genital, el cuerpo, lo sensorial y lo genital es una vía regia de sublimación. Porque en la descarga sexual, en el deseo y en el contacto del deseo del otro,
ahí se elaboran un montón de cosas. Y ahí no hace falta en sí el acto, porque toda sexualidad de transmisión simplemente de tocar ya existe. Sí, no hace falta lo genital. Lo genital. No hace falta lo genital. Y ahí No. con la sexualidad, cualquier abrazo, cualquier beso con cualquier... La caricia, la ternura, todo eso el ya- cuerpo del otro, la todo eso ya lo sensación explica. del cuerpo propio, la sensación del cuerpo del otro. Eso es un gran canal sublimatorio. La angustia es como si le abrieras una espita. Es importantísima, importantísima. No vale las relaciones sexuales desde la tecnología. Tiene que estar el otro presente. Tiene que ser un otro reconocible, que lo puedas tocar. Vale, ¿hasta ahí? ¿Bien? Pues venga. Aunque el cerebro segregue lo mismo. No segrega Pero lo si mismo. si se diese el caso de que segregase lo mismo, químicamente, Si se diera el caso, pues supongo que se parecería, pero ese caso no es real. Porque no tienes lo sensorial. Es únicamente imagen. Por ahora, sí, digo que yo, la inteligencia artificial, que también os voy a confesar que me pilla muy lejos, pero si en la inteligencia artificial esto fuera posible, y que parece que lo va a ser, tendremos que repensar todo esto. Claro, todas estas cosas que hablamos y las que habla cualquier persona tienen que estar en permanente movimiento y reflexión. Hoy por hoy yo puedo decir esto. Cuando entre la inteligencia artificial, pues habrá que repensar. A lo mejor para llegar a lo mismo o no, o para decir, fíjate, tenemos ahora todas estas vías por delante. ¿Qué pueden ser? Todavía no estamos ahí que yo sepa. A lo mejor no queda mucho, pero de momento la presencia, el cuerpo, el otro, sigue siendo lo que nos permite vivir. Estar y quedarnos, ser, estar y parecer en la vida. Quería leeros, a ver, que tengo yo aquí un lío, ¿dónde está? Ah, no, sí, lo tengo aquí apuntado, lo saqué aquí. Luis Bourgeois en un momento dice: hay algo muy especial en ser capaz de sublimar el inconsciente y algo muy doloroso. La sublimación es una bendición. La vida de un artista es básicamente una negación del sexo. Ella dice una negación del sexo porque dice, yo pongo en mis esculturas todo lo que a lo mejor no estoy poniendo en la genitalidad. Lo pongo en las esculturas. Dice ella, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. De hecho, es bastante crítica con el psicoanálisis, Luis Bourgeois. Y dice, todo en nuestra vida depende de la capacidad que uno tenga para sublimar y de la calidad de esa sublimación. Y es que es verdad. Que podamos tolerar la angustia depende de la sublimación. Es que es así tan... Porque uno dice, joder, hablando de angustia y de existencia, ¿cómo le vas a dar solamente un mecanismo? Tendrá que hacer falta un montón de cosas. Pues chica, por una cosa que tenemos fácil, hay que educarse en sublimar. Hay que leer, hay que pasear, hay que tocar, hay que sentir, hay que cocinar, hay que cantar, hay que mover el cuerpo. ¿El deporte? Sí. El deporte, siempre que no sea... Esto es lo que te respondería a Byul Chul Han. Tú imagínate que soy un señor coreano bastante guapo, vamos a decir también, y te diría, el deporte, siempre que no esté enfocado a la producción, ni a la autoexigencia, que esté enfocado al disfrute. Porque él te diría también, el acto sublimatorio tiene que estar ligada a la contemplación. Porque cuando el niño, en el ejemplo del niño, el niño está jugando con lo que sea que esté, la arena de la playa, ¿no? La arena. Si observáis a esos niños que están ensimismados en el juego, parece que salen un poco de ellos. Ellos se ponen, decía Simone Weil,
que es otra que también podríamos meter aquí, que el arte era algo, una palabreja muy rara, era algo que te desnarcisiza. Y todo lo que te da o sea, todo lo que te hace pensar que tú no eres el centro de tu actividad, sino que te coloca en un lugar secundario, casi de espectador de ti mismo, mientras tus manos hacen por ti, o tu voz hace por ti, o eso es sublimación. Y eso es contemplación. En la contemplación, el uno se borra de sí. Se aparta, se queda en un lugar secundario. Entonces, Byul-Chul Han te diría que en un gimnasio eso es complicado. A lo mejor se puede, ¿eh? Yo no lo sé porque no he ido nunca, creo. Pero si está pero es que has dicho una cosa, has traído un punto muy importante, porque qué difícil es hacer esto, lo que estamos hablando. También te diría Byul, vamos a llamarle ya Byul, que ya le conocemos como nuestro primo. Qué difícil es hacer esto en la sociedad actual, donde todo está enfocado al rendimiento y a la producción, a la productividad. Qué difícil es. ¿Cuántas extraescolares tienen los niños? 3.000 millones de extraescolares. Porque hay otra cosa en la contemplación, que es el vacío tomado no como vacío lacaniano de angustia, ni de heideggeriano, sino el silencio. La inactividad, te diría él. Te diría, lo mejor que te puede pasar es que entres en la vía de la inactividad, porque eso es lo más rico. Es donde pueden empezar a surgir. Él no estaría de acuerdo con lo que hablábamos el otro día de Hannah Arendt. Hannah Arendt decía, la libertad está en la acción. Byul-Chul Han, a pesar de que los dos son muy heideggerianos, Byul-Chul Han dice, no, la libertad está en la contemplación. Hannah Arendt se equivoca, lo dice. A mí me parece que tiene más que ver con Santo Tomás de Aquino, que decía que una cosa llevaba a la otra, que la actividad acababa redundando en contemplación. Pero bueno, son dos vías. Una es la acción y otra es la contemplación. A mí me parece que son bastante compañeras. Y sí, o sea, a lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero no sí, creo. Para que esa sublimación sea efectiva, ponte que te pones a pintar o a cantar, tiene que, o sea, ¿lo tienes que hacer bien? No. Lo tienes que hacer. El hacerlo bien estaría al servicio de esto que digo de la producción. El querer hacerlo bien es producir un objeto vendible. O sea que si a ti se te da bien y te empiezas a dedicar a eso, porque se te da bien, te gusta, cada cuadro que haces es una sublimación, por ejemplo. Sí. Sí. Aunque, de nuevo, sí, cada cuadro, cada obra que hagas, cada canción que cantas, estás sublimando. Pero de nuevo, hacer esa lectura habla en términos de productividad. Yeah. Y en realidad son procesos. La sublimación es un proceso que tendría que estar casi en el día a día, hiciéramos lo que hiciéramos. Porque hiciéramos lo que hiciéramos, tendríamos que poder estar a 2 centímetros de distancia de nosotros mismos y contemplarnos desde ahí y dejarnos hacer. Y eso ya es sublimación. Es más abstracto, pero hacer la cama, hecho así, ya es una sublimación. O sea, no, cuando digo que se traduce en objetos concretos, y sí, es verdad, pero alejémonos del lenguaje más productivo. No es hecho 3 cuadros, he sublimado 3 veces. No. No. Claro, no produzcamos sublimaciones, sino que entrenémonos en esas vías
de encontrarnos con uno mismo, porque eso no dejan de ser caminos. Luis Bourgeois dice que afortunados somos, pero qué doloroso es, porque mirarse todo el rato, llega un momento en que dices, hay otro lugar de sublimación que no está metido aquí, aunque está dentro de la cultura. He hablado antes del folclore, pero hay uno muy importante que es la fiesta. Hay que poder disfrutar. La fiesta es tomado fiesta como lugar de compartir con otros en esa diversión, en ese mover el cuerpo o en esa risa. Es que me has recordado con la risa. Sí, porque la risa está en la fiesta. Eso es un lugar Byul-Chul Han habla muchísimo de la fiesta y de los ritos, del folclore. Claro, en esta sociedad los ritos los están perdiendo. Es que nos estamos quedando sin vías de sublimación y esto es muy grave, porque entonces nos va a enfrentar directamente a la angustia. Y ya os digo yo que si le echamos un pulso a la angustia nos gana, nos gana siempre. Estarán muy contentos los laboratorios químicos, eso sí, estarán contentísimos y entonces nos medicarán hasta el infinito y bueno, pues muy bien, genial. No es la solución. Bueno, ya que hemos hablado mucho de Byul-Chul Han, es que hoy son las 8, ni hemos empezado, pero es que, bueno, por lo menos hemos explicado lo que es la sublimación, pero es que queda todo. Vale. Vamos a retomar un poquito Byul-Chul Han, como hemos hablado mucho de él. En este libro, en La salvación de lo bello, que lo hemos nombrado antes, él pone un ejemplo de un escultor actual que no sé si conocéis, se llama Jeff Koons. ¿Lo conocéis? Jeff Koons tiene, el perro de flores de Guggenheim es suyo, y luego tiene una obra muy famosa que se llama Balloon Dog, que es un perro como los que se hacen de globo, de colores, metálico, ¿no? Bueno, y él pone, es gracioso, me hace gracia mucho, Han, porque él pone esa obra como ejemplo de algo pulido. Tú ves ese perro y, bueno, todas las esculturas de Jeff Koons tienen unos tubos, tienen unas esculturas tubulares enormes, espectaculares, creo que están en Nueva York, pero no lo sé, te dan ganas de acercarte y tocar, porque es una superficie pulida brutal. Y no hay ninguna fisura, parece además que no hay ensamble, o sea, todo está hecho como de uno, ¿no? Y entonces él dice, esas esculturas representan los valores de la sociedad. Valores es una palabra que a mí no me gusta nada, nada, pero representa los criterios, los cánones de la sociedad actual, donde prima lo pulido. No hay sombras, no hay recovecos, no hay herida, no hay cicatrices, no hay nada. Dice él, es la sociedad del me gusta. En el me gusta, cuantificable, en la producción, uno da me gustas, 1, 2, 3, 4, de una manera pulida. Ahí no voy a entrar a analizar el arte de Jeff Koons porque no tengo esa capacidad, pero él dice, ese tipo de arte impide, no nos refleja, no somos nosotros. Eso ahí no hay sublimación. No en el arte, no en el objeto que ha hecho Jeff Koons, sino en esa superficie pulida, donde no hay ninguna grieta, donde no hay nada velado. Él dice, la superficie de lo pulido es pornográfica. Es pornográfica porque está todo a la vista, es literal. No deja nada a la imaginación. Y el me gusta es literal, no deja nada a la imaginación. Y la tecnología en ese sentido, ¿no? No deja nada a que
a que el que lo contempla lo pueda acabar y pueda imaginar qué habrá después de esa parte de la obra velada que no se ve. Y hace una comparación que a mí me parece muy interesante entre la pornografía y el erotismo. El erotismo es lo que está velado. El erotismo es el trocito de tobillo que nuestros abuelos veían a la señora subiéndose al autobús y se imaginaban todo un paraíso de sensaciones. El erotismo tiene que ver con lo velado. Y no es extraño, y con la metáfora, con lo que no está a la vista, con la metonimia más bien, porque vemos una parte y nos imaginamos un todo. Pero es que el lenguaje de la mística es erótico. El lenguaje de la mística es erótico. Habla de esto, habla del deseo, del encuentro, de la metáfora, del corazón ardiente, de la necesidad del abrazo. Es que habla de esto todo el rato, pero de manera erótica, no pornográfica. Y tendremos que preguntarnos si hoy en día no estamos matando el erotismo en aras de la pornografía. Y de nuevo, cuando digo pornografía, no me refiero a películas porno, no, sino a esa sociedad de la transparencia que dice él también, sociedad de la transparencia donde todo parece que deba ser literal y explícito. Todo. Desde ahí es muy difícil sublimar. Es muy difícil. Es muy difícil recordarnos que la vida es un enigma y que somos enigma. Cuando todos los enigmas están, entre comillas, aparentemente desvelados, es como si nos pusiéramos en cueros ante un espejo sin saber muy bien qué hacemos ahí, con una necesidad de taparnos, pero no tenemos nada con lo que taparnos. Y vivir en cueros pues te da frío, te rozas. Hay visiones que no te resultan siempre agradables de la propia desnudez y de la del otro. Estamos en ese momento. Y esto, pues, es preocupante, la verdad, que es muy preocupante, muy preocupante. Niños y adultos, pero niños todavía más. Dice Byung-Chul Han, el me gusta paraliza la experiencia de lo bello. Lo bello es un escondrijo. A la belleza le resulta esencial el ocultamiento. La transparencia se lleva muy mal con la belleza. Ser bello tiene lugar al lado, lo bello tiene lugar al lado de lo principal. Ser bello es básicamente estar velado. Y una cosa que me encanta, estos son frases literales de él, ¿no? A la visión de lo bello como secreto solo se llega gracias al conocimiento del velo como tal. Esto es maravilloso. A veces es más importante conocer el velo que aquello que no tenemos por qué ver. Pero si no hay velo, es agresivo, es violento, nos violenta. La realidad hoy nos violenta. Adorno, que es un filósofo, peculiar, también con una vida peculiar, también un nazi, judío en ese momento, y tiene una frase preciosa que dice: el corazón del arte está roto. No quiere decir que el arte esté roto, sino que para llegar al arte hay que partir de una herida. Uno tiene que tener el corazón roto, aunque esté cicatrizado, pero tiene que haber una herida, tiene que tener el corazón roto. Oye, me da cosa porque es que voy a intentar resumir, ¿o qué? María, ¿tú cómo lo ves? Pues creo hablar en boca de todos que podríamos estar contigo esta mañana. O sea, lo que tú puedas, sé que estás cansadísima. No, pero es que hay cosas que tengo que poder pues decir. Genial. Mirad. Adelante. Mirad, dice Stephen Zweig en este libro, dice: crear es arrancar algo de sí que a los demás y solo a ellos debe pertenecer. Y esto es fundamental,
porque en la sublimación se tiene permanentemente en cuenta al otro. Es un diálogo con el otro, es para el otro. Cuando mi abuela hacía todos esos guisos maravillosos, es porque era para nosotros, tienen en cuenta el otro. Incluso cuando uno canta, en algún momento tiene que haber un destinatario. Cuando uno escribe, en algún momento tiene que haber un destinatario. Y si no lo hay, está presente en el imaginario. El otro tiene lugar en el proceso de la sublimación. Una pregunta, perdón. Sí. Con el ejemplo de tu abuela estaba en cocina pensando en otro, pero tú estabas también subliminándote con los olores y tal. Tú estabas... Para mí el centro era mi abuela. Eso era un diálogo con mi abuela. Para mí todo eso es de donde yo venía, ya no solo mi abuela, mi lugar de pertenencia. A mí me colocaba en una grupalidad protectora. Me podía enfrentar así a otras cosas de la vida no tan amables, porque tenía la sensación de... A ver, que te puedo cantar una copla. Y que mi abuela tenía una pila, que en esa pila lo mismo bañaban niños, que se limpiaban caracoles, que se lavaban las sábanas con gior, que tenía un olor potentísimo el gior. A mí me colocaba en un grupo de pertenencia. El otro estaba... Y ya no en ese caso, en cualquier actividad contemplativa de una sublimación, es que piensa en lo que quieras, o en un libro, piensa en una imagen, un libro que hayas leído, una poesía, una naturaleza, te conecta directamente con eso que estás contemplando. Es que un otro no siempre es una persona concreta. El otro es, por eso decía que es la polis de Hannah Arendt, el otro es aquel ser o seres o símbolos. Ay, bueno, si te tengo que contar una cosa, los símbolos, por Dios, o símbolos de lo que no eres tú. De lo que perteneces. No hace falta que pertenezcas. A mí me daba sensación de pertenencia, pero cuando tú contemplas la montaña de Saint-Victoire, que es de Cézanne, es que estás ahí, y además con Cézanne, que dijo una cosa preciosa, Cézanne, que a ver si me da tiempo de decir eso también. O te lees las cartas de Rilke y estás ahí. A lo mejor no perteneces, pero hay algo tuyo ahí. Cuando Stephen Zweig dice que lanza algo suyo que cree que debe pertenecer a otros, es eso. A lo mejor nunca va a conocer a sus lectores, pero ha lanzado algo suyo fuera. Y el que lo recoge, lo recoge. Y ya ha recogido a un otro. ¿No? Sí. Dice él, son momentos admirables que nos compensan de los sufrimientos de la duda, puesto que entonces comprendemos que aquello que vivía en nosotros pasa a tener vida propia, que aquello que nos conmovía pasa a conmover a otros, y que lo que se movía en nuestra estrecha existencia se proyecta en un plano fuera de nuestro alcance. Eso es la sublimación. Eso es la sublimación. No se puede decir mejor. Realmente enterneces a otros, conectas, mueves. Vale. Estábamos con Byung-Chul Han, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar de Byung-Chul Han. Quiero volver a Hegel un momento, que hablamos el otro día de la libertad. Para Hegel, voy a ir rápido con Hegel, no os preocupéis. Para Hegel, la belleza, la libertad y la verdad son sinónimos. Y si no son sinónimos así tal cual, digamos que uno va desembocando en otro inexorablemente. Belleza, libertad y verdad. O sea que esto es que... Y dice él, la única relación libre que hay en el mundo, la única relación libre es la de el autor con su obra
o la del que contempla una obra de arte con la obra de arte. Es la única relación libre que hay. Y explica por qué. Dice Hegel, la libertad tiene que ver, lo dijimos el otro día también con Aristóteles, la libertad tiene que ver con no me sale esta palabra nunca, como darle uso a algo. ¿Cómo? Utilitarismo, sí. No darle un uso. La libertad tiene que ver con que ese objeto sea un fin en sí mismo. No lo vas a usar, porque en cuanto esto ya es un medio para otro fin, voy a necesitarlo. ¿Os acordáis que él era el que hablaba de la dialéctica de amo y esclavo? Del que necesita que le admire o necesita que le ame. Pues él dice, la única posibilidad de ser libres es que las relaciones y los objetos sean un fin en sí mismo. Por eso el arte es la única vinculación que él considera como puramente libre. Esto es Hegel, ¿vale? Si esto es así, fijaros la importancia que tiene, retomando el otro día, la importancia que tiene sublimar. Porque yo voy a hacer aquí una pequeña transgresión y voy a cambiar objeto de arte por todos estos objetos sublimatorios de los que estamos hablando. Si esto es así, quiere decir que, además de ser un superpoder que nos protege, es una vía de libertad. La sublimación nos da libertad. Porque la relación que tenemos con la canción que tú cantas, o con la casa que tú haces, o con... vale, eso no. Es una relación de libertad. Pero también te puede angustiar. Es doloroso. No, por eso ella ha dicho, la casa que haces, ha dicho... No, a ella le angustia al cliente. No, pero si tú pintas y no sabes pintar bien, te puedes frustrar también. Puede ser una angustia para ti pintar. Entonces estamos hablando en términos de producción y de utilitarismo. No, tú lo puedes utilizar como una vía de escape. Al final todo esto es una vía de escape. No. Una vía de escape sería para otra cosa. O sea, esto es mucho más que una vía de escape. Sí, pero me refiero a una vía de escape, o sea, lo estoy diciendo textualmente. Una vía de escape, o sea, como algo que te libera. Mejor dicho. Pero al mismo tiempo, si tú quieres pintar bien y no sabes pintar bien, te puedes frustrar, angustiar y decir, si no sé pintar. Pues no pintes. No, pero te gusta tienes que hacer otra cosa. No, pero te gusta pintar. Y no tienes ese don de pintar. Lo que yo sí creo es que deberíamos de no interrumpirte, si os parece, para avanzar un poco. No interrumpirte más, porque es que si no, me parece que te queda mucho. Me queda cosas muy bonitas por explicar. Me queda la segunda parte. Y a lo mejor luego, si queréis, el diálogo... Vamos a ver. Personal, ¿no? Tú no pintes. Pero yo quiero pintar. No, que no pintes, ya está. Pintora. Hemos terminado. Tú no pintes. Vale. Dice Hegel, solo la relación estética con el objeto, el sujeto es libre. Lo que caracteriza al objeto artístico es la libertad y la falta de coerción. El arte es una praxis de libertad y reconciliación. Y voy a dejarme. Os quería contar antes, cuando he dicho lo del símbolo, que es muy importante, pues para complicarlo un poco más todavía. En el simposio de Platón, ¿cómo se llama? El que habla, Aristófanes. Diálogo. Sí, en el diálogo, Aristófanes cuenta una fábula y dice: los hombres en su inicio eran seres circulares, estaban completos, pero como eran muy pesados y muy ruidosos, y es que un poco como lo del otro día, eran muy pesados y es que no paraban de dar guerra y quejarse, pues los dioses dijeron: pues oye, pues a esto los vamos a castigar y les vamos a partir por la mitad.
la parte de la mitad que quedó como fuera de la conciencia del ser humano, a eso Aristófanes Platón en boca de Aristófanes lo llama símbolon. De ahí viene el concepto de símbolo. Y dice Aristófanes en ese diálogo, a partir de ese momento el hombre nunca más fue libre y estuvo siempre abocado a buscar la parte que le falta para volver a ser completo. Vale, pues todos los objetos de arte son símbolos. Todos los objetos de arte, quiero decir, los objetos en los que sublimamos nos completan a ese nivel. La completud no existe, nunca la vamos a lograr, pero sí el hacer toda esa transformación nos completa. Y eso también es muy, muy, muy sanador. Muy sanador. Una cosa muy importante, me voy a saltar trozos porque es que no llegamos, pero me voy a saltar trozos. Una cosa muy importante común a todas las vías que hemos dicho: la genitalidad, la cultura, la creación artística, la contemplación, la mística, y hemos añadido la fiesta. Hay una cosa común a todas estas vías y es la unicidad, la reunión de las partes. Creo que, no sé si era el último día o el primero, que os decía, para curarse, para vencer a la angustia, todas esas partes en las que nos hemos ido fragmentando tienen, si no estar reunidas, al menos tienen que poder dialogar, porque es la manera de Andrea Salomé tiene un concepto precioso que es el poeta en ti, de encontrar el poeta en ti, reunir a todas esas partes y que al menos dialoguen, partes que tienen que ver con traumas, con partes olvidadas, sucesos olvidados nuestros, traumas familiares heredados, incapacidades, heridas, deseos, esa fragmentación que ha ido haciendo el inconsciente de la angustia que era demasiado grande para nosotros, en algún momento tienen que poder dialogar y en el mejor de los casos tienen que poder reunirse, reunificarse. Eso es lo que siente San Juan de la Cruz, eso es lo que sienten los eremitas, eso es lo que siente un artista en el momento mágico de la creación, eso es lo que sentimos nosotros contemplando una obra de arte, y eso es como si nos estuvieran dando antibiótico porque tenemos una infección. Pues eso es una toma de antibiótico. Que nuestras partes se reúnan, eso es una toma de antibiótico. Es esencial para la salud mental y más allá de la salud mental, para una existencia mínimamente, no sé qué palabra emplear, saludable, plena, estos momentos. Esto mismo es una gran sublimación, Esto mismo ya lo es una gran para mí es muchísimo, y para vosotros, en la medida en que yo os pueda hacer llegar algo de esto, pues también es muchísimo, muchísimo. Os quiero leer una cosa de San Juan de la Cruz. Voy acelerando así un poco, a marchas forzadas. Os voy a leer dos cositas para que veáis qué siglo es San Juan de la Cruz. 16, ¿no? 15 o 16. La verdad es que no lo sé. Santa Teresa es 15. Por eso es 15. Vale, bueno, en el siglo XV, en el siglo XV. Todo lo que os he contado de sanación, de recuperación. En Llama de Amor Viva dice, no os voy a poner en antecedentes de San Juan de la Cruz, están puestos los antecedentes, ¿no? Vale, pues dice,
Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. Esto dice San Juan de la Cruz en Llama de Amor. Sí, por supuesto. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. Esto dice San Juan de la Cruz, que es impactante, ¿no? Sí. Y el sentido que yo le he dado podrá tener 1000. Es justo este del que yo os estaba hablando. Ese encuentro, esa reunión mística de las partes y esa unión, ya no solo sus partes fragmentadas, sino algo más grande que él, que es de lo que habla en ese encuentro bajo el manzano, en esa mano que se dan todas esas partes, se repara. Ya no solo allí fuiste reparada tú que me diste la mano, sino es que aquí tu madre fue violada. Es que se repara no solo lo tuyo, sino de dónde vienes. Es que se repara hasta ese punto. Esto lo dice San Juan de la Cruz en el siglo XV. 1500, siglo XVI. Sí. O sea, allí fuiste reparada en el mismo lugar en el que tu madre fue violada. Ante una afrenta, ante una herida enorme, existe la posibilidad de reparación en esta vía de reunión. Pero no se os olvide una cosa muy importante. Antes hay que haber preguntado a la Esfinge, ¿eh? Porque toda esta gente se encuentra con su imagen en un momento de su vida ineludiblemente. O sea, no es el primer paso. No se puede pasar a esto sin antes haber dicho ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde está el manzano? ¿Dónde está la otra mano? ¿De dónde me viene el deseo? ¿De dónde me viene el dolor? ¿De dónde me viene la herida? ¿De dónde? Eso por un lado. Y luego, es que claro, pero esto sí un poquito sí que os quiero leer. Porque me parece muy importante. Os voy a leer un trocito. No todo, pero bueno. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Yo creo que esto lo habéis oído un montón a Javier, porque a Javier le encanta este fragmento, pero porque es que es muy importante. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y este trozo es mi favorito. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. No voy a seguir porque es muy largo. Pero fijaros lo que dice. Porque él rescata de nuevo el enigma. Yo entré, no sabía ni dónde entraba y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, más allá de la razón, más allá de la explicación lógica, más allá de lo causal, más allá de la pornografía de lo transparente, más allá de lo pulido. Y aún así, grandes cosas me encontré, no sé cuántas me dolí, no me lo sé de memoria. Eso es conocerse uno mismo. Es tener la capacidad de entrar en un lugar que no sabes muy bien dónde vas, que no sabes muy bien qué te vas a encontrar, pero que además no te valen las leyes que se supone que valen, pero es que además no te vale lo que te han contado que eras, ni quién eras, y te encuentras ante la experiencia de no saber, a la que ya nunca puedes renunciar, y esa experiencia de no saber es la que te hace trascender. Qué barbaridad. Sí, claro que sí que no sé nada.
es que hablamos le ponemos nombres y podemos hablar de la sociedad actual, pero la búsqueda del hombre en sí mismo está en todos lados, desde el principio de la humanidad. Porque las pinturas de Atapuerca, ¿qué son sino un término que utiliza mucho Louis Bourgeois, que es el término exorcismo? Que me encanta el exorcismo. O sea, me encanta el término. Me encanta el término. Porque imaginaros el miedo, el terror de esos primeros hombres sin luz, sin fuego, sin armas, con esos cambios climáticos que no sé situarlo exactamente, las pinturas de Atapuerca ni las pinturas rupestres en los momentos glaciares. Entonces, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero sin duda el miedo de ese inicio les hizo necesitar conjurar el miedo, sublimar el miedo y pintar. Poner sus manos y decir, yo soy, más allá de mi miedo, más allá de lo que no entiendo, más allá de lo que no puedo poner palabras, yo soy. Y esto soy yo. Eso es una sublimación. No porque sea arte, sino porque intentó conjurar y exorcizar el miedo. Desde entonces, no hemos parado de hacerlo. No hemos parado de hacer esto. Es que no podemos parar. Porque el día que paremos, la alternativa es la muerte. Y no la muerte física, sino el sucumbir a la angustia. Sí, tenía pendiente contaros una cosa de Cézanne, que lo dice precioso. Lo cita Byung-Chul Han en La vida contemplativa. Y dice Cézanne, mejor os lo leo, que ya no me acuerdo. Dice, no, bueno, sí que me acuerdo, pero lo voy a leer, lo cuento yo mejor. Dice, la tarea de todo pintor es hacerse eco del silencio. Primero uno coge el pincel y en el pincel está el pintor. Pero luego el pincel pinta un paisaje, no el pintor. El pincel pinta un paisaje y al final es el paisaje el que acaba pintándose a sí mismo. Esta es la esencia de la contemplación. Me retiro. Y la esencia del juego libre. Ya no es el pintor el que hace. Es que coge algo y él se retira. Y hace, como dice Paul Celan, enseña a tus manos, haz que tus manos hagan. Y empieza a hacer, y al final es el pincel ya, ni siquiera la mano. Y después es el paisaje. Si nosotros pudiéramos lograr esto todo el rato en nuestra vida, pues no sé, o sea, levitaríamos. Sí, yo creo que levitaríamos. Porque esta es la esencia de la contemplación y del arte y de la sublimación. Hay que poder quitarse. Somos muy centrípetos. O sea, en esta sociedad el hombre es el centro de la creación y de la vida y no hay nada más erróneo. No puedo decirlo de otra manera. Debemos apartarnos un poco, quedarnos en segundo término, ser espectadores de nosotros mismos y de nuestra obra. Hay un artículo que está descatalogado, maravilloso, de Lu Andrea Salomé, que se llama El narcisismo en doble dirección. Muy largo y complejo. Está descatalogado. Yo tengo las fotocopias de hace 1000 años. Es un texto maravilloso. En mi pueblo se traduce este artículo tan bonito por hay que ir siempre por el camino con la vista esparramada. Esta es la traducción de Lu Andrea Salomé en mi pueblo. Que significa que todo lo importante pasa en la visión periférica. Cuando tú centras la visión en algo, te estás perdiendo todos los matices que están aquí. Cuando tú logras apartarte de soy el que mira, soy el que escucha, no. Yo soy el que mira al que mira.
Yo soy el que escucha al que escucha. Yo soy el que cuida al que cuida. El yo está ahí, debe estar ahí. Eso es la contemplación, la mística, la salud mental y la bondad. La verdad, la belleza y la libertad. No sé si podemos acabar así. Pues sí. Es bonito. Muchas gracias. Ah, no. Bueno, no. Borrad el aplauso. No, solo es un momento. Es porque le he dicho a Pilar que le iba a contestar lo del movimiento. Mirad el trayecto, el recorrido tan, para mí, tan chulo, no sé para vosotros, que hemos hecho estos 3 días. Porque empezamos en el origen, en el cuerpo, diciendo que éramos materia. ¿Os acordáis de la oración a la materia que leyó María de Taylor, de Chardin? A ti te alabo, materia, que me salvas de todo. La materia. Llegamos a la libertad y nos encontramos con el otro. Y con el otro, pues yo creo que sí, pues yo creo que no, pues yo estoy de acuerdo, pues yo no, pero yo no lo veo así, pero a mí en cambio me sugiere, con el otro hay conflictos. Con el otro debe haber conflicto. Y salimos del conflicto y hay que pasar por el conflicto para sumergirnos en la belleza. Este es el recorrido que yo quería hacer con estos 3 temas. ¿Y lo has logrado? Ahora